buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GamesandChill y hoy estamos en un nuevo vídeo en las primeras impresiones de la Melusina Loli, que me parece un tema delicado esta clase de personajes y creo que para vosotros, los que tienen un poquito de cordura también, pero vamos a ver hoy si merece la pena, si no, vamos a ver cuánto cura, porque como dije, cura más que Kokomi y cura en área. ¿Cuándo o no cuándo merece la pena tirar la elemental y la ulti? Y vamos a ver algún detalle que se ha podido perder en la beta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, los más directos aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con las primeras impresiones de Sejuani. Pues bien, lo primero es que a día de hoy la ulti, tal como comentamos en la beta, tiene una duración de 2 segundos y medio más el tiempo de carga de la habilidad elemental. La habilidad elemental, y esto lo explico porque esa habilidad elemental es la que al rebotar te va haciendo ticks de curación a todo el equipo. Spoiler, cura muy bien, una sola elemental te va a dejar full de vida a todo el equipo, además con varios ticks, que esto para las cargas de Furina puede venir muy bien también. Pero si tu elemental la tiras normal, esa burbuja es más pequeñita, tiene menos ticks, desaparece antes y no atrapa a los enemigos. Es decir, para la gente que no ve guías o no testea, la habilidad elemental de manera normal es un baiteo. Literalmente la habilidad elemental se va a tirar siempre de manera cargada, que aquí al cargarla veis que se va haciendo grande y aquí la lanzas, pero aquí es donde viene la explicación. Esta habilidad elemental cuando está cargada sí que retiene a los enemigos dentro de un corazoncito, una burbuja similar a la de los magos del abismo crío o a la de las fatuis, perdón, dije magos crío, no, magos hidro, o a la de las fatuis hidro también, que te aprisionan dentro de una burbuja. Pues esto lo hace Sejuani. Es medianamente útil, es algo nuevo de hecho, pero tampoco es que te vaya a cambiar la jugabilidad. Y el problema de esto, su habilidad elemental es por ahora su principal mecánica, pero el problema es que al cargarla tardas como 1 segundo y medio o más, y encima su ulti, vamos a verla, voy a invocar enemigos y vamos a ver su ulti, absorbo esto para el pacto vital. El casteo es 1 segundo y medio y el tiempo de estar golpeando es otro 1 segundo y medio, es decir, Sejuani en campo, si pretendes tirar su combo completo, tiene un tiempo de rotación de 6 segundos. 1 segundo y medio de la carga de la elemental, 1 segundo y medio del casteo de la ulti y 2 segundos y medio de tu ulti, que son 5 segundos y medio, pero la gente no juega perfecto y van a ser 6 segundos. Spoiler, es más tiempo en campo que Dehya, pero Sejuani no es un carry y no vas a jugarla como carry. Te va a interrumpir y te va a molestar un personaje soporte que esté 6 segundos en campo. No hay a día de hoy ningún soporte que te robe 6 segundos en campo. Ahora, ese es el primer contra, que es peor de lo que yo pensaba. Aquí hay un pro, y es que la ulti hace más daño de lo que podríamos llegar a pensar. Esto se ha reiniciado pues porque me he caído y me han tirado por ahí. La ulti hace más daño de lo que podríamos pensar. ¿Podría ser una Dehya? Es que me suena que el rol que tiene es más de Dehya que de Kokomi. Kokomi tú tiras la medusa y luego a mitad de la rotación vuelves a entrar para recolocar la medusa con... voy a ir tirando cosas para que se mueran los enemigos. Vuelves a recolocar la medusa con tu ulti. Entonces, al final, no te roba demasiado, no te roba más de lo que te puede llegar a robar cualquier otro soporte y es cómoda. Sin embargo, Sejuani, ya digo, mirar, 1 segundo y medio más, 1 segundo y medio de casteo de ulti y los 2 segundos y pico pegando. Son 6 segundos, 6 y pico en campo. Esto literalmente no lo tiene ningún otro personaje soporte y no lo tiene porque sabemos que va a perjudicar. A menos que se quiera intentar jugar alguna especie de equipo de Sejuani con Dehya, que no hemos hablado mucho, o se ha hablado de posibles equipos porque Sejuani sabemos que tiene un buffo a la habilidad elemental de los equipos de los personajes y quizá eso pudiera mejorar equipos de Jae, mejorar equipos de Furina. Aquí nos ponen a Freminet y a Fischl y esas cargas podrían mejorar el daño de Fischl y de Freminet, pero son cargas finitas y las cargas no se dividen entre los personajes
individualmente como Shenhe. Shenhe le da 5 cargas a cada personaje y con constelaciones aumenta esas cargas. Siegewine solo tiene 10 cargas y cada personaje que golpee las hace perder, es decir, Freminet quizá usa 3, Fischl usa 5, las 2 golpes de la pata de Xingqiu usan 2, con lo cual ni siquiera es un buffo tan importante. Ahora, con la C1, que no está activa, te da el doble de cargas, si no recuerdo mal, son 20, es bastante más. ¿Sigue siendo esto viable? Lo dudo mucho. Lo más que me puedo llegar a imaginar con Siegewine después de ver este gameplay en primeras impresiones es algún equipo con Furina y Dehya y quizá de último una Nemo, y juegas alguna especie de equipo pues Dehya, Furina, Siegewine y una Nemo Kazuha, imagino. Pero es que para jugar un equipo de esos juegas un Bennett, Kazuha, Xingqiu, Arlequino y ya revientas todo el abismo. No entiendo a Siegewine. Como dije en otros vídeos, es posible que esté rota en el futuro. Terminando de explicar cosas de las que hace, y de aquí vendrá la build, básicamente al castear tu habilidad elemental, sacas los cálices. Estos cálices los puede utilizar Neuvillette para su cargado. Matemáticamente no tiene un beneficio muy grande para Neuvillette realmente. Los puede absorber Siegewine, más no los puede absorber otro personaje. Y como veis nos da 20% de pacto vital, ese pacto que nos da la propia Siegewine. Básicamente sirve, aquí os enseño que no puede ser otro personaje, que esto, pues bueno. Básicamente ese pacto vital que recibe Siegewine es para su pasiva, que a más pacto vital tenga el equipo, más healing bonus gana Siegewine. Con lo cual combina, entre comillas, con carries que tengan healing bonus como Clorinde y Arlequino, porque no existen más. Spoiler, Arlequino no se puede curar y Arlequino es mejor con Furina Kazuha Bennett, con Xingqiu Kazuha Bennett, con Yelan Kazuha Bennett, con, no sé, 80.000 combinaciones de personajes sin Siegewine. Y Clorinde sí se podría llegar a curar, pero funciona mejor con Baizu o con Bennett por el ataque en Hypercarry con Bennett, o en el equipo de Hyperloom Massagravate con Baizu o con Yao Yao incluso. Así que por ahora su sinergia con el pacto vital, la sinergia de Siegewine, es literalmente inútil. Esto de los cálices y tal es un poco de, pues bueno, mucho texto para añadir a Siegewine. Y luego quería hablar de esta C2 que no anda por aquí, que al final ha salido tal y como estaba, y mucha gente llegó a teorizar de, bueno, a C2 para jugar Neuvillette, Furina, Kazuha, Siegewine puede habilitarte el monohidro perfecto. Pues no, el cálculo actual es que esos equipos son mejores con cualquiera del resto de healers que ya existen en el juego, y Siegewine incluso con C2 comparado con el resto de healers C0 no es que te mejore una locura el daño de todo el equipo. Básicamente la C2 dice que mientras se usa el elemental o la ulti, cosa que no vas a usar la ulti, y ahora lo explico al final, en los equipos de Neuvillette, haces un escudo hidro al personaje en campo que te da un 30% de la vida máxima de Siegewine con 250 de eficiencia hidro, lo típico de los escudos que tienen más absorción de su propio elemento. Y aparte, los enemigos que reciben un hit de tu elemental o tu ulti reducen su resistencia a hidro un 35%. Si llevas una Nemo como Kazuha, que reduce el 40% por el sombra verde y te reduce toda la resistencia del enemigo, recordar que el cálculo es que básicamente te va a dar al daño hidro la mitad de la resistencia que baja como daño infligido a partir de haber bajado el 0% de las resistencias. Así de fácil. ¿Cuánto nos está dando aquí? 17.5% de daño infligido. Nos da más conseguir la C3 de Furina que sacar a Siegewine C2, que implica sacar 3 personajes. Siegewine de base, la C1 y la C2. La C2 solo da 17.5% de daño infligido al daño hidro. Solo tener Furina C2 y sacar Furina C3 te da más daño infligido que Siegewine C2 en cualquier equipo que ni siquiera sean los monohidros. Es decir, no funciona C2, no es para mejorar Neuvillette, no funciona con nada que exista ahora, a menos que juegues un equipo raro de Dehya, porque se complementan los 6 segundos de Siegewine con los 6 segundos de Dehya, como 2 carries a medias, todo raro. Y no sé si es que están queriendo testear rotaciones de equipos mixtas, donde haya 2 personajes que cubran una rotación completa, en vez de que solo haya un carry que monopolice todo el daño, pues nuevas composiciones de equipo donde se divida entre 2 personajes. Pero, repito, a C0, el bono actual a las habilidades elementales, que literalmente son 10 cargas y desaparece, no sirve para nada.
Y el bono AC1 que te da el doble de cargas, que son 20 cargas, pero se dividen entre todos los personajes, lo contrario a Shenhe, como expliqué antes, no sirve para nada. Y por último, su ultimate tiene un daño bastante fuerte y descomunal. Su arco sí le da probabilidad en su ultimate y hace que su ultimate haga más daño, pero posiblemente vosotros juguéis Sizhwine sin su arco, con triple vida, y al no conseguir el casco de probabilidad o algo así, porque como veis solo tiene 28, más, o sea, 26 de probabilidad, más 28 de probabilidad que le da el arma, pues tiene ahora mismo 54 de probabilidad, tampoco tiene una proporción gigante. Pero vosotros mismos, que no juguéis con el arco, que le da 28 de probabilidad en la ulti, aunque su ulti tenga un buen escalado, porque de verdad sí que lo tiene, no vais a ver el daño real de su ulti si no hace críticos. Con lo cual, hasta que no exista realmente una composición donde merezca la pena, tampoco merece la pena tirar la ulti y no merece la pena buscar recarga de energía. Así que a día de hoy y hasta que salga algo en Natlan, ahora mismo Sizhwine es una maldita degia. No sirve para nada que no pueda hacer Kokomi de mejor manera o que se pueda jugar equipos sin Sizhwine. Ojalá esto cambie en Natlan y quien haya sacado el personaje realmente no se arrepienta de haberlo sacado. Pero por ahora el veredicto de las primeras impresiones es: no tiene sentido nada de su kit y no sirve para mucho. Alguna forma se le buscará, pero poquito, creo yo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal. Gracias al equipo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini minis y chaito.